un sentimiento primitivo. Una respuesta instintiva. Pero pese a ser algo tan primario, el miedo sigue siendo un misterio. No. ¿Por qué a algunas personas les paralizan las fobias, mientras que otras parecen superhéroes? El miedo no existe. Mi cabeza ha pensado, allá vamos, y mi cuerpo se ha paralizado. ¿Podemos superar nuestros miedos más profundos? ¿Deberíamos siquiera intentarlo? Es un caso de estudio viviente de cómo sería vivir sin tener miedo. ¿Y si el miedo no es tan malo? Habéis sobrevivido en un mundo de zombies. Eso no os lo quita nadie. ¿Se atreven a averiguarlo? Apesta. No hay nada como un paseo por una casa encantada, lleno de sustos y emociones fuertes. Y ataques de risa nerviosa. Pero enfrentarse a los miedos más profundos no es cosa de risa. ¿Es aquí? No hay mejor forma de estudiar el miedo que metiéndose de lleno en él. Ven conmigo. Vamos a sacarlo. Miriam Kanegiter tiene fobia a las aves. En cuanto ve una, su memoria hace que su cuerpo se ponga en máxima alerta. Ven, ponte aquí a mi lado. Lo que estamos viendo es un comportamiento irracional. No me quiero acercar a las patas. Y aunque son conscientes de que no existe una amenaza real, en el momento que están metidos en esa situación, responden como si estuvieran realmente en peligro y fueran a morir. Un paso más. Nuestro cerebro no diferencia si el miedo es racional o no. No. Si existe un peligro real o no. Miriam está acompañada por la doctora Merel King, de la Universidad de Ámsterdam, que está aplicando un método de choque para intentar curar su fobia. Una píldora, una medicación común para tratar cardiopatías, parece disipar el miedo. 24 horas después, King acompaña a Miriam de vuelta al gallinero. ¿Quién ha venido? ¿Cómo te sientes? Relajada. ¿Relajada? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No siento nada. ¿Él tiene miedo? No. ¿Y tú tienes miedo? No. Es una respuesta emocional, no te preocupes. Llora. Es normal. Del llanto de terror a las lágrimas de alivio, la fobia de Miriam ha desaparecido. Hablaba con el gallo como si fuera un nuevo amigo. Mira, Carol. Sí, fue muy convincente e impactante. Las noticias de que la doctora King ha encontrado una cura para el miedo han suscitado mucho interés. Eva Holland, que ha venido desde Canadá, quiere ver si puede tratar su miedo a las alturas. Está escribiendo un libro sobre su experiencia con el miedo y en principio era un poco escéptica con respecto a esta terapia. Suena un poco como a ciencia ficción, ¿no? Te tomas una pastilla y te expones un par de minutos a la fuente del miedo y se te quita una fobia de años. No es convincente ni para un relato de ciencia ficción, pero seguí leyendo sobre ello y parecía que a la gente le funcionaba. Hola. Hola, encantada. Un placer. El tratamiento de la doctora King se basa en investigaciones recientes sobre cómo funcionan los recuerdos del miedo. Ahora se sabe que no están almacenados sin más como en una fotografía, sino que se vuelven a grabar en el cerebro periódicamente y son maleables. Lo primero que hacemos es activar el recuerdo del miedo, exponiendo a la persona a la situación o el estímulo que le causa temor. ¿Me puede dar un ataque de nervios? Ya, claro. Me agarro para sentirme más segura. No debería, ¿no? No te agarres. Vale. Vale, muy bien. Mira a tu alrededor.
Activamos lo que denominamos recuerdo del miedo. Por Dios. Sí. Y después lo importante es que pase algo nuevo. Esto es absurdo. Porque eso es una señal para que el cerebro actualice la información almacenada en ese recuerdo. Y si pasa eso, significa que las huellas de memoria van a quedarse temporalmente en un estado menos estable. En este caso, lo que será nuevo es que Eva está intentando mirar a su alrededor en lugar de apartar la mirada. Dios mío. Sentirás presión en el pecho porque vamos subiendo cada vez más, pero lo estás haciendo bien. Vale. Muy bien. Cuando Kim cree que el miedo de Eva ha llegado a su máxima expresión, empiezan a descender. Sigo temblando. No sé si me voy a poder mover ahora. Muy bien. Toma, saca una pastilla. Intenta relajarte, piensa en otra cosa. Intenté seguir las instrucciones al pie de la letra. Se suponía que no tenía que hacer nada que me hiciera sentir miedo. Así que traté de estar como en una burbuja hasta que me fui a dormir. El proceso con el que se vuelve a grabar el recuerdo se produce durante el sueño, pero nosotros lo interrumpimos al administrarles el propranolol. Es una medicación que lleva mucho tiempo utilizándose para tratar enfermedades cardíacas, pero cuando se administra en las condiciones precisas, también bloquea el trabajo del neurotransmisor que se encarga de regrabar los recuerdos. Hemos modificado el recuerdo para que no active esa respuesta de miedo intenso. Si ha funcionado, veremos una gran diferencia. Al día siguiente, Eva y la doctora Kim regresan al parque de bomberos. No me da miedo mirar a la cesta. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Eso está muy bien. De momento es mucho mejor que ayer. Sí. ¿Nos cambiamos de sitio? Aquí se nota más el viento. ¿Quieres? Sí. Vaya. En cuanto nos elevamos, ya me sentía completamente distinta al día anterior. Subimos hasta el tope de la grúa y creo que hasta hacía más aire que el día anterior. La cesta se movía y yo seguía esperando a sentir miedo, pero no. No es como ayer que pensaba que me iba a caer al vacío. Ya. Fue una experiencia totalmente distinta. Cuando veo a mis pacientes sintiendo un miedo tan profundo, para mí también es muy intenso. Para ser buena en lo que hago, es importante que yo también lo sienta. Y ver después la diferencia, el alivio, la alegría, es muy gratificante. Libre del miedo, Eva está dispuesta a subir otra vez. ¿Otra vez? Sí. El trabajo de la doctora Kim para tratar las fobias funciona extraordinariamente bien, lo que les brinda una gran esperanza a quienes les parecía que las suyas eran incurables. Con la psicoterapia cognitivo-conductual todavía hay mucha gente que tiene recaídas. Ay, Dios mío, no, 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 no. En la terapia tradicional, la persona aprende a superar el miedo enfrentándose a lo que lo provoca una y otra vez, llevándola al límite cada una de las veces. Lo que ocurre en el cerebro es que se forma una nueva huella de memoria, lo que también podemos llamar un recuerdo seguro o inhibidor, y este nuevo recuerdo compite con el del miedo original. Pero el recuerdo del miedo permanece intacto, lo que explica que la gente pueda recaer porque ese recuerdo es muy potente. Y no es tan difícil que se restablezca la respuesta de temor. Así que, aunque saben que no deberían tener miedo a las arañas, a los perros, a las gallinas, a lo que sea, no pueden hacer nada al respecto. Así que, en el cerebro se produce un conflicto entre la parte cognitiva, la del pensamiento racional, y la emocional. Y eso es lo difícil. Lo que hemos descubierto es que podemos cambiar el recuerdo emocional asociado al del miedo en lugar de crear una huella de memoria nueva que compita con la del temor inicial.
Estos hallazgos sobre el aprendizaje y el recuerdo del miedo están en la primera línea de las investigaciones científicas. Bien, a ver. Ahí viene, vamos. Despacito, pequeña. ¿Cómo va la ansiedad? No tengo. Pero a la doctora no le parece recomendable que nos deshagamos de todos los miedos. Si pienso en una vida sin miedos, me parece una vida bastante vacía. Mi mayor miedo es que les pase algo a mis hijos. Así que soy consciente de que, aunque no sea un sentimiento agradable, claro está, es la otra cara del amor y el cariño que siento hacia mis hijos. ¿Por qué entonces algunos sienten pavor ante las aves, las arañas o la altura, mientras que otros, como Kyle de Melo, parecen no tener miedo a nada? Kyle es un campeón de motocross acrobático originario de la Columbia Británica. Me compraron mi primera moto cuando tenía 3 años y ya no he parado, subiendo y bajando por terrenos accidentados. Mis amigos hacían los montículos cada vez más grandes y más altos. Exige una dedicación brutal y las consecuencias pueden ser terribles. ¿Veremos un giro hacia adelante en la primera ronda? ¡Primer intento! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Qué pena! Ha cogido la moto de Brett Tercott. ¡Qué locura! En la segunda ronda. Con una moto que no ha montado nunca. Pensaba que ahora sí. Casi lo consigue. Cuando los saltos no salen y choco o me caigo y me hago daño, me levanto y lo intento otra vez. 10, 20 o 100 veces. Y la sensación que tengo cuando aprendo algo que no había hecho nunca es un subidón de energía, de adrenalina. Es la mejor sensación del mundo. ¡Lo hemos conseguido! ¡El primer front flip en moto de nieve! ¡Qué pasada! El miedo no existe. Solo existe en nuestra cabeza. Y cuando te enfrentas a él, desaparece. Se convierte en algo adictivo. Kyle ha venido a la Universidad de Vanderbilt en Nashville para trabajar con David Zoll, que quiere investigar cómo se enfrenta Kyle al miedo, si lo siente siquiera. ¿Os cuento mi historia? Yo quería dedicarme a la música, el cine, el vídeo, componer bandas sonoras, pero eso no funcionó y acabé dedicándome a la neurociencia. A Kyle le van a hacer un escáner cerebral. Zoll no va a utilizar películas de miedo para intentar asustarlo porque sabría que son falsas. En su lugar va a emplear imágenes sangrientas que activan la misma región del cerebro que reacciona ante un peligro. Es difícil no tener una respuesta emocional a estas imágenes. Para la persona, es difícil reprimir la experiencia emocional que está teniendo. Quiero que intentes frenar cualquier experiencia emocional que puedas sentir al ver las imágenes. Si en el cerebro de Kyle hay algo especial que lo haga inmune al miedo, Zoll lo verá. Los resultados están listos a la mañana siguiente. Esta es la zona que nos interesa especialmente, el complejo amigdalino, porque es la que más interviene en la sensación de miedo. Zoll comprueba que la corteza visual, situada en la parte posterior del cerebro, se ilumina cuando recibe la información perturbadora. Normalmente el complejo amigdalino también se encendería, pero no en el caso de Kyle. El núcleo amigdalino no parece reaccionar apenas en esas circunstancias. Por el contrario, la corteza visual sí está respondiendo en cierta medida, tratando de interpretar lo que ve. ¿Cómo se relaciona esto que hemos visto con el deporte que practico y con cómo me enfrento al miedo y a las situaciones de peligro? Hay algunas cosas que son importantes en tu caso. Una de ellas
es que sí sientes miedo ante lo que pueda pasar. Me acuerdo de que en el siguiente intento, después de haberme caído 2 veces, estaba asustado, nervioso, temblando. Pero tienes una capacidad asombrosa de controlar el complejo amigdalino. El circuito que interviene cuando la gente está nerviosa o asustada. Eres capaz de controlarlo hasta un punto que te permite seguir adelante, hacer las acrobacias y los saltos. Pero además de tener esa facilidad para reprimir el miedo, parece que a Kyle superarlo le supone un estímulo adicional. El Dr. Zoll ha estudiado a otros como él, que buscan emociones fuertes, y ha comprobado que tienen una concentración más elevada de dopamina en el cerebro. Hemos descubierto que cuando una persona se encuentra en una situación que le resulta especialmente motivadora, su respuesta es mucho más intensa. Creo que lo que pasa en tu caso es que durante toda tu vida has sentido esa motivación. Me estabas contando cómo te preparas para hacer un nuevo salto. Sí, con los nuevos se trata de... Si nos fijamos en la historia de la evolución, el ser humano se dispersó por todo el mundo en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Cómo lo hicimos? Para conseguirlo es necesario superar el miedo que nos produce una situación que nunca antes hemos vivido. Los seres humanos que han hecho algo así debían ser los más aventajados. ¿Quién nos iba a decir que las personas como Kyle podrían estar en la primera línea de la evolución del ser humano? ¿Y si el miedo no es tan malo? No existe ninguna otra criatura en la Tierra que se sienta tan atraída por el miedo como el ser humano. ¿Te da miedo las muñecas? No me lo puedo creer. ¿Qué es lo que motiva a ciertas personas a pagar por visitar una casa encantada? ¿Estás bien? Cuanto más miedo da, más les gusta. Shocktoberfest es un parque temático del terror de 11 hectáreas con un montón de casas encantadas. Si hubiera estudios universitarios sobre diseño para casas del terror, la socióloga Margie Kerr sería catedrática. Ha venido a Pensilvania para ofrecer al dueño del parque, Patrick Konopelski, asesoramiento sobre la base científica del fenómeno de los sustos, una combinación perfecta entre psicología y fisiología. Esta habitación es un ejemplo perfecto de cómo corromper un tema infantil, como los juguetes y las muñecas que todos recordamos con añoranza. Crea tal disonancia que lo concebimos como una profanación de nuestra propia infancia. Son objetos que se supone aportan felicidad y diversión y aquí se utilizan para todo lo contrario. Recuerdo muchas de las pesadillas que tenía cuando era niño y siempre tenían que ver con objetos que había en mi habitación. Hay actores reales y maniquíes disfrazados de zombies. Creamos un caos de luces y subimos el volumen de la música para que la gente no sepa bien qué es lo que está pasando. Nuestro reflejo de sobresaltos se satura si recibimos muchos sustos seguidos en poco tiempo. Empezamos a ser capaces de desconectarlo. Aquí podemos experimentar una gran agresión a los sentidos en un espacio físico limitado, que ofrece el tiempo justo para que nuestro sistema comience a responder y luego nos obliga a avanzar, de forma que el reflejo del cliente no se satura demasiado. Me parece que huele a quemado, ¿no? Exacto. Tenemos un dispositivo que genera el olor para que la sensación sea envolvente. Nuestro sentido del olfato es muy avanzado. Se aprovecha de nuestros recuerdos a muchos niveles. Es el único de nuestros sentidos capaz de percibir moléculas reales del entorno para activar la respuesta de las neuronas. Es un sentido complejo a la hora de sacarle partido, porque si se usa en exceso o el olor es demasiado intenso o asqueroso, puede sacar de inmediato al cliente de la situación. El asco y el miedo funcionan de forma muy distinta en el cerebro. El asco obliga a centrar la atención en evitar el olor repugnante. Margie ha recorrido el mundo visitando casas de terror, bosques encantados, montañas rusas y cualquier otra atracción que se haya concebido para generar miedo. Me encanta. Su objetivo es entender cómo funciona el miedo.
Una de las conclusiones a las que ha llegado es que a menudo las situaciones que se apartan bastante de la normalidad, sin pasarse, son las más perturbadoras. Los payasos pueden resultar aterradores. La gente no sabe por qué a muchas personas le dan miedo los payasos, pero en realidad tienen mucho más en común con criaturas monstruosas que con personajes divertidos, porque la pintura de la cara no deja leer con claridad sus expresiones faciales. Te encuentras frente a alguien con una sonrisa pintada, pero que en realidad frunce los labios. No tienes ni idea de lo que sienten ni de lo que van a hacer, y de ahí surge la disonancia. Nuestro cerebro no deja de preguntarse si la persona nos pone o no en peligro. Son la perfección de la monstruosidad. Odio los payasos. También ha obtenido datos sorprendentes sobre el tipo de personas a las que les gusta pasar miedo. Existe el estereotipo de que son los chicos jóvenes y adolescentes los que más frecuentan las atracciones de terror, pero vemos que cada año acuden a ellas un 55% de mujeres y un 45% de hombres. Siempre hay una ligera mayoría de mujeres. Nos gusta que nos asusten, a los hombres y a las mujeres. Margie tiene claro que este tipo de miedo inocente es muy útil. Conocer nuestros miedos y enfrentarnos a situaciones que provocan pavor puede ser una manera de practicar para afrontar el miedo. Cuando conseguimos entender mejor la respuesta que generamos frente a los diferentes detonantes, podemos asumir esos miedos y asegurarnos de que nos ayuden en lugar de que jueguen en nuestra contra. Se está acercando. Esto cada vez es más pequeño. Siempre animo a todo el mundo a descubrir cuál es su límite y a intentar ir un poco más allá, forzarlo un poco, tratar de aumentar su capacidad de adaptación, porque genera un sentimiento de superación maravilloso. Podemos decir alto y claro que lo hemos superado. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué os ha parecido? Es como una montaña rusa. Increíble. Una montaña rusa de emociones. Todo va muy rápido, tienes miedo y sientes una especie de alivio cuando te ríes. Exacto. Hemos descubierto que cuando las personas salen de la atracción y tienen un momento para tomar aliento, la sensación que les embarga es casi de euforia. Todavía conserváis las endorfinas que habéis segregado mientras sentíais miedo y ahora sabéis que estáis a salvo. El subidón no solo lo provoca la intensidad de la experiencia, la relajación posterior también juega un papel importante. Aunque Margie Kerr sea una especialista en este ámbito, está claro que crear la mayor experiencia de terror no es tan fácil como parece. Lo que a unos les entusiasma, a otros puede provocarles escalofríos. Un detalle que no han pasado por alto los desarrolladores de videojuegos, que son capaces de llegar a niveles insospechados gracias a la diversión que provoca el terror. Cuando nos proponemos meter miedo, tenemos dos métodos principales. La forma más fácil es la del susto. Es esa situación que te hace saltar, que te pilla por sorpresa y que es más un sobresalto que miedo en sí. En mi opinión, el método más eficaz es parecido al que empleaba Hitchcock, crear una situación que te atraiga y tratar de mantener la tensión lo máximo posible. Produce un sentimiento de anticipación que nos permite tener el corazón en un puño e irlo cerrando. Primero un poco, luego algo más y todavía un poco más hasta que piensas, vale, no puedo más, que se acabe ya, por favor. Brad Ferminger ha participado en el diseño de algunos de los juegos de terror más famosos, como Eternal Darkness. También es profesor en la Escuela de Diseño de Videojuegos de la Universidad George Brown de Toronto. Brad está asesorando a un grupo de alumnos que están creando un juego que han llamado Resurrección. Resurrección es una historia de terror con cámara en primera persona. Mete al jugador en la piel de una madre desolada por la pérdida de su hija, que va a llevar a cabo una ceremonia de espiritismo para resucitarla. La acompañamos durante todo el ritual para ver cómo termina y nos adentramos en su casa de un barrio de las afueras en la que pasan cosas siniestras. Como parte de la ceremonia es necesario buscar unos cubos con letras que forman un nombre y que te permiten averiguar quién más está contigo en casa. Lo que contribuye a intensificar la sensación de miedo es la cotidianeidad de los elementos. El sonido familiar de los monitores para los bebés, por ejemplo, aquí se convierte en algo siniestro. Le han enviado su proyecto a Teresa Lynch, de la Universidad Estatal de Ohio, que estudia el miedo a través de los videojuegos.
Estos sensores que colocamos en los pies van a captar el nivel de conductancia de la piel. Lo que hacen es enviar un impulso eléctrico ínfimo que pasa a través de los sensores e interactúa con la cantidad de sudor que están segregando las glándulas del pie. Teresa va a hacer pruebas con Resurrección y con Amnesia de Dark Descent con Alexis, una de sus alumnas, para ver cómo se combinan los estímulos que buscan provocar miedo. Los videojuegos nos ofrecen un marco muy interesante para poder estudiar las respuestas que se producen cuando alguien tiene miedo. Tienes la posibilidad de tomar decisiones en el juego, lo que supone que tienes una capacidad de acción de la que careces con otros medios menos interactivos. El equipo con el que trabaja Teresa elabora gráficos sobre la frecuencia cardíaca del jugador, la conductancia de la piel y las expresiones faciales, para que ella y su ayudante Xiaodan puedan desglosar las respuestas frente a una amenaza en 3 fases, tal y como ocurre en la vida real. La fase de anticipación es básicamente en la que tenemos esa sensación de ansiedad ante un entorno que nos indica que puede haber peligros acechando. Madre mía, ¿qué es eso? La segunda fase es en la que se produce el encuentro con el peligro en sí y el cuerpo se prepara para enfrentarse a él o huir. ¡No, no! Vale, este pico es perfecto, ¿sí? Llega hasta 0,82. La distancia entre los picos de infusión intravenosa se ha estrechado y está aumentando la frecuencia cardíaca. Ahora tenemos la amenaza a las puertas y ahí es cuando nos internamos en la fase que denominamos próxima al ataque, en la que hay que tomar la decisión de huir del peligro o de enfrentarse a él. No tengo ni idea de lo que es eso. No, no. Que no lo he tirado, no he sido yo. Corre, corre. Ha llegado a estar por encima de 1 en la escala. Fantástico. Es el cambio más radical que hemos observado hasta ahora. Aunque el juego no ha terminado, a esta jugadora se le ha acabado el tiempo. Estamos probando que todo funcione correctamente en la parte que nos toca. Teresa y los desarrolladores de Resurrección hablan de las conclusiones a las que ha llegado. Les interesa el papel que desempeñan los sentidos en el juego. En tu opinión, ¿qué diferencia hay entre el miedo que provocan los estímulos visuales frente a los provocados por el sonido? Creemos que los estímulos visuales son los más aterradores porque pueden ser mucho más radicales. Pero cuando somos capaces de orientar este tipo de estímulos en el entorno que nos rodea, recogemos mucha información sobre ellos. Sabes que hay un monstruo, aparece, lo ves y sabes dónde está. Puedes seguirlo y decidir cómo reaccionar. En lo que respecta a nuestra capacidad para detectar los sonidos y saber de dónde provienen, nuestra agudeza es menor. El sonido puede intensificar la sensación de miedo o la ansiedad sin que el jugador tenga que aferrarse. Lo único que hace falta es una pequeña explosión. Es algo muy básico, pero sobre todo es eficaz. Con todo lo que se está descubriendo sobre el miedo a través de los videojuegos, los especialistas están empezando a considerarlos una posibilidad de terapia. Que yo recuerde, he tenido miedo desde los 14 o los 15 años a las terrazas, las cornisas, a las alturas en general. Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero vengo a averiguar qué es lo que me provoca el miedo. Y si pudiera librarme de él, ya sería perfecto. Michael Ampaveiden está en la Universidad de Quebec, en Gatineau, para probar una terapia en la que se emplea la realidad virtual. Lo ves tal y como aparece, le da profundidad. Está genial. Y como no hay cornisa, es posible caerse o incluso saltar. El doctor Stéphane Bouchard es pionero en el uso de estas tecnologías y dispone del laboratorio más avanzado del mundo para aplicarlas a su terapia. Lo primero que tienes que hacer es ponerte las gafas. Junto con su ayudante, Alain Ayar, va a guiar a Michael por su propio universo virtual. La zona emocional del cerebro, el sistema límbico, percibe los estímulos en 12 milisegundos y la zona más lógica entra en juego justo después, por lo que primero viene la emoción y después el razonamiento. Con la realidad virtual, si conseguimos los suficientes estímulos virtuales, la parte del cerebro que maneja la emoción se cree que es verdad y reacciona como si lo fuera. Y cuando se da cuenta de que no lo es, ya es tarde porque las emociones ya han aparecido. Con la terapia queremos fortalecer tu capacidad de controlar esas emociones. Queremos aumentar tu seguridad, la seguridad de que estás a salvo, de que no te vas a ver arrastrado al precipicio ni al vacío, y la seguridad de que si eso pasa, vas a ser capaz de controlarlo y retroceder, pero a tu ritmo. Eso es, sigue. Lo primero que tienen que hacer Alan y Michael es valorar la gravedad de su trastorno.
Queremos saber hasta qué punto puedes subir una escalera sin miedo. En cuanto empieces a sentir que no quieres subir más, paras y bajas. Perfecto. Te agarramos así. Cuando no se tiene miedo, el proceso es muy fácil, pero cuando te atenaza el pánico, la imaginación se vuelve loca. La escalera es estable, ¿no? Vale. Ya vale. Muy bien, Michael. Ya puedes bajar. Se ha parado en el 5.º peldaño y no ha podido seguir subiendo. Vamos a ver si la terapia funciona. Coge esto y con el pulgar manejas el mando para poder moverte a un lado y otro. Vamos allá. Ya en el laboratorio se ha abierto un socavón en la nueva realidad de Michael. El primer paso es acercarse a él. Una parte de mí quiere acercarse, pero cuanto más cerca estoy, mi cuerpo entra en máxima alerta. Y me paralizo. Tenemos que demostrarle al cuerpo que no pasa nada por acercarnos al borde, porque no nos vamos a caer. ¿Eres capaz de bajar un poco los brazos? Déjalos caer despacio a los lados. Michael avanza lento pero seguro. En un momento dado se atreve a caminar sobre un tablón para cruzar el precipicio. ¿Cómo vas? Mi cabeza está esperando que se ponga a soplar el viento o pase algo y me caiga. Y es rarísimo porque no hay nada de aire. Es ese elemento del... ¿Y si...? Sí. Tu cerebro intenta convencerte de que es peligroso y tú tienes que demostrarle lo contrario. No es tan peligroso. Eso es raro. Lo que hace tan intensa la terapia de realidad virtual es que los pacientes son capaces de hacer cosas que son imposibles o demasiado peligrosas en el mundo real. Una de las cosas más increíbles que podemos hacer para tratar el miedo a las alturas es que intentes saltar el socavón. Cuanto más lejos consigas llegar, menos miedo te dará. Sentía la agitación y los nervios en el estómago, y eso que ni siquiera había saltado. Michael va a contar hasta 3 y se va a dejar caer al vacío. 1, 2... No. Tómate tu tiempo. Vale. Mi cabeza ha pensado, allá vamos, y mi cuerpo se ha paralizado. Vale, allá voy. Cuando quieras. 1, 2... ¡Mierda! Lo has conseguido. Es increíble. Estamos en el fondo del socavón. Es increíble. ¿Cómo ha ido? Esta vez ha ido mucho mejor. ¿Mucho mejor? Sí, mejor. Unos saltos más y Michael ya tiene la sensación de que ha conseguido controlar su miedo. Toca volver al rocódromo. Los pacientes necesitan 8 o 10 sesiones para poder ver avances de verdad. Pero Michael está decidido a probar de nuevo. Vamos, Mikey, lo vas a conseguir. Venga, tío, a por ello. Vale, hasta aquí. Voy a bajar. Cuando hiciste la prueba ayer, subiste al 5.º peldaño. ¿Sabes hasta dónde has subido hoy? Ni idea. Hasta el 9º. ¿En serio? Mira, 6, 7, 8 y 9. No me lo puedo creer. Ayer te paralizaste aquí y hoy, allí arriba. Es increíble. El avance es asombroso. Te felicito. No me lo creo. Increíble. Muchas gracias. Con solo una sesión, Michael ha conseguido subir el doble de altura. No se puede decir que tiene el miedo bajo control, pero parece ir por buen camino. Enhorabuena. El miedo a las alturas es una de las fobias más comunes. ¿Es posible que algunas de las más profundas y habituales sean innatas? Eso es precisamente lo que trata de averiguar David Rakison. Se dedica a asustar bebés para ver en qué momento se arraiga el miedo en la mente.
La respuesta de sobresalto en los bebés aparece muy pronto. Parpadean y se alejan de cualquier objeto que les parezca amenazador. Si te portas bien. Puede no ser una prueba de que sienten miedo, sino un mecanismo innato para evitar golpearse con los objetos. Estas son probablemente las criaturas más temidas del mundo. El que tanta gente tenga miedo a las serpientes y a las arañas, a pesar de que no suponen una amenaza en la mayoría de los lugares, demuestra la importancia que han tenido en el desarrollo evolutivo. Eso me hizo reflexionar por qué estos animales tienen una posición tan privilegiada, y me planteé cómo podría demostrarlo. Hola. Hola. Soy David Rakison. Bienvenida al Infant Recognition Lab. ¿Esta es Maddie? Sí. Maddie va a participar en un experimento que pone a prueba la perspectiva que tienen los bebés de las serpientes y las arañas y cómo van conociendo sus características y atributos. Perfecto. ¿Preparada, Maddie? Más que lista. Me parece que eso es un sí. Rakison no busca señales de que el bebé tenga miedo. Únicamente quiere saber qué es lo que llama su atención. Le enseñamos dibujos esquemáticos de serpientes y arañas y comprobamos el tiempo que miran a cada imagen en comparación con versiones de esas imágenes que tienen los elementos desordenados. Y descubrimos que los niños de 5 meses pueden seguir una imagen con forma de serpiente más tiempo que a la versión con los elementos de la serpiente desordenados. E igual con las arañas, miran más tiempo un dibujo esquemático. ¿Es posible que sea el hecho de que la figura le resulte familiar lo que atraiga su atención? Lo hemos intentado con flores y no vemos ninguna respuesta, aunque son un estímulo biológicamente verosímil. Tampoco hay respuesta en el caso de los roedores ni de los tiburones. No parece muy probable que la diferencia esté en una forma biológicamente verosímil, sino más bien que los bebés tienen una predisposición particular a mirar a las serpientes y a las arañas en concreto, y eso coincide con lo que sabemos sobre los miedos de los adultos. Las arañas y las serpientes representan 2 de sus 5 fobias más importantes. Ha estado mirando un buen rato a la serpiente y al dibujo esquemático de la araña. Eso es bueno, ¿no? Es lo que esperábamos. Es lo que habíamos previsto, sí, y es lo que queremos. Rakison piensa que, lejos de demostrar el miedo innato, es la prueba de que existe un sistema de defensa y de alarma muy precoz. No parece que exista el miedo innato. Los bebés tienen que aprender lo que es el miedo, pero creo que sí existe una condición de privilegio de ciertos elementos durante el proceso de aprendizaje de la sensación de miedo. Parece que los bebés aprenden a temer a las serpientes y a las arañas antes que a los coches, el tabaco o las armas. El ser humano durante su evolución ha tenido que aprender a tener miedo a estos animales enseguida porque si no lo hacían se morían. Si les mordían y fallecían, los genes no llegaban a transmitirse. A menos que alguien en su entorno reaccione con miedo, un niño no tiene por qué temer necesariamente a una serpiente. Sin embargo, a medida que los niños crecen, empiezan a surgir diferencias entre la sensación de miedo de los chicos y las chicas, y Rakison parece saber el motivo. La probabilidad de que las mujeres tengan miedo a las arañas y a las serpientes se cuadruplica. Durante el proceso evolutivo, si el hombre no estaba dispuesto a proteger a su familia, a combatir o a obtener recursos por medio de la caza, no se le elegía para procrear, por lo que los genes que predisponen al miedo jugaban en contra. Pero si una mujer moría, su bebé tenía menos posibilidades de sobrevivir que si era el padre el que perecía, por lo que para evolucionar era necesario que las mujeres se protegieran. Y son los genes que contienen este mecanismo tan avanzado de sensibilidad los que se transmiten y se propagan entre la población. La duda sobre si las mujeres son más miedosas aún tiene que resolverse. Por lo visto, lo que sí existen son ciertos elementos que nos dan miedo a todos en general. ¿Les suena de algo el monstruo que se esconde bajo la cama? Cuando los niños tienen unos 5 años, su cerebro se desarrolla y con él la capacidad de dejar volar la imaginación hasta límites insospechados. Pero lo que no está tan avanzado es la habilidad de controlarla. Obviamente, como todos los padres saben, los monstruos nos tienen tanto miedo como nosotros a ellos. A medida que vamos evolucionando, también lo hacen nuestros miedos. Entre los miedos más habituales siempre se encuentra la muerte, junto con hablar en público.
También el temor a los payasos y las fobias a los espacios muy pequeños. Pero, ¿cómo serían nuestras vidas si no tuviéramos miedo? Aunque pase desapercibida entre los millones de personas que viven en Estados Unidos, allí existe una mujer que no sabe lo que es el miedo. Lleva ocultando su identidad más de 30 años. Podríamos cruzárnosla en la calle y no la reconoceríamos. Sin embargo, su superpoder está contribuyendo a desvelar los secretos que entraña el funcionamiento del miedo en el cerebro. Justin Feinstein es una de las pocas personas del mundo que la conoce. He tenido la oportunidad de trabajar con ella durante más de 15 años. Hemos hecho experimentos tanto en el laboratorio como en el exterior. Le gustan los animales y tiene un perro. Tiende a ver el mundo entero como si fuera su propia burbuja. Es muy agradable y sumamente social. Pero el hecho de que no sienta miedo tiene consecuencias imposibles de prever. Hemos descubierto que no entiende la noción del espacio personal. Cuando te encuentras en medio de una multitud y alguien se te acerca demasiado, te genera una sensación de incomodidad, como si estuviera invadiendo tu burbuja. Para ella no hay burbuja, por lo que cuando alguien invade su espacio personal, no hay respuesta de desconfianza y no se encuentra incómoda si un completo desconocido se le coloca a un palmo de la nariz. La conocen como SM y no sabe lo que es el miedo porque le falta una parte del cerebro. Es una de las pocas personas que existen en la Tierra que va por ahí sin complejo amigdalino. Padece un trastorno conocido como la enfermedad de Urbach-Witte, por un motivo que la ciencia todavía desconoce. Esta patología ataca el cerebro y calcifica de forma específica el complejo amigdalino en ambos hemisferios. Eso es lo que le ha pasado a nuestra paciente, SM. El complejo amigdalino se dedica a analizar la información que nos llega del mundo exterior y decide si debe generar una respuesta de miedo. Sin complejo amigdalino no hay miedo. Cuando su complejo amigdalino dejó de funcionar debido a la enfermedad rara que padece, también desaparecieron los frenos que habitualmente utilizamos para enfrentarnos al resto del mundo. Como resultado, ha tenido que afrontar una gran cantidad de problemas. En su barrio había muchas personas relacionadas con el tráfico de drogas. Llamó a la policía para denunciar que no quería ese tipo de gente por allí. Un día estaba sentada en la calle delante de su casa y un desconocido apareció de la nada. Le puso una pistola en la cabeza y gritó con todas sus fuerzas, ¡pam! Después salió corriendo. Unos 20 minutos después, la policía se presentó en su casa porque un vecino había presenciado toda la escena. Estaban sumamente preocupados. La policía le pidió que explicase lo que había ocurrido y que les dijera quién era el chico que la había atacado, pero ella no era capaz de salir de su asombro. Su instinto no era capaz de entender la gravedad del suceso. Es posible que, gracias a la rara enfermedad de SM, la ciencia consiga entender por fin cómo funciona el cerebro en lo que respecta al miedo. El Dr. Feinstein lleva años tratando de asustar a SM. Pero ni la película más aterradora como esta es capaz de hacerla temblar. Decidió intentar meterle el miedo en el cuerpo, literalmente. Los peligros internos son aquellos que provienen del interior del cuerpo a través de ciertos cambios, como los que se producen en la frecuencia cardíaca o en el ritmo respiratorio. Cuando el cerebro procesa esa información de cambio, la interpreta como si fuera miedo, y en ocasiones incluso pánico. Este aparato va a medir la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Feinstein decidió probar con SM el mismo método que está aplicando a esta paciente para observar lo que sucedía si alteraba su sistema respiratorio. La primera vez que hicimos este experimento fue prueba del 35% de CO2. Cuando nuestro cuerpo detecta que está inhalando demasiado dióxido de carbono, emite una respuesta de alarma. Con este botón tienes que valorar la intensidad de la ansiedad que sientes antes, durante y después de cada respiración.
Habitualmente las personas sienten algún tipo de ansiedad. Cuando comenzamos el experimento, suponíamos que SM no iba a sentir ningún tipo de miedo ni angustia con el CO2. Con la primera inhalación de capacidad vital de CO2 de SM, habíamos descubierto por fin su kriptonita. Le provocó una respuesta de temor de inmediato. Ella lo describió como el miedo más intenso que había sentido jamás. Fue completamente revelador. Si me hubiesen visto la cara en ese momento, seguro que parecía una liebre mirando a los faros de un coche. Con tan solo una bocanada de aire, la ciencia descubrió que el complejo amigdalino no es el único lugar en el que se genera la sensación de miedo. Para emitir la respuesta de miedo que provoca saber que tu vida corre peligro y podrías perderla en cualquier momento, no es necesario el complejo amigdalino. Esa respuesta se genera en otra zona del cerebro. Y entonces empiezas a pensar, ¿cómo podemos profundizar en esto? Tratar de entender el funcionamiento de estas dos conexiones alternativas. Una de las formas más naturales de hacerlo es con una cámara de flotación. Son cámaras de aislamiento sensorial. Al flotar se crea un entorno que automáticamente elimina cualquier tipo de estímulo exterior que pueda estar bombardeando el sistema nervioso. Es muy difícil tranquilizar a alguien que está sintiendo ansiedad. Sin embargo, por algún motivo, la cámara de flotación es capaz de sumirlos en un estado de relajación. Vale, lo único que tienes que hacer durante el próximo minuto es apretar la pelota al ritmo de tus latidos. Quienes han probado este método cuentan que pueden sentir sus propios latidos, su propia respiración, y lo hacen de una forma completamente distinta, que no es posible fuera de la cámara de flotación. Aunque pueda parecer de lo más relajante, en el caso de las personas que padecen trastornos de ansiedad o de angustia, la flotación los pone en contacto directo con las mismas sensaciones que habitualmente desencadenan sus crisis. En el caso de los pacientes con ansiedad, lo que suele ocurrir es que a lo largo de la vida van desarrollando una sensación extremadamente negativa, asociada a todo lo que sucede en el interior de su organismo. Un paciente típico con trastorno de angustia, por ejemplo, te dirá que siente una palpitación en el corazón e inmediatamente piensa que se va a morir de un ataque al corazón. De este modo, los pacientes con ansiedad asocian los cambios en su propio corazón o en la respiración a la angustia. Lo que estamos consiguiendo con la flotación es que sean capaces de volver a programar esa asociación de una manera distinta. Es decir, que en lugar de sentir angustia cuando son conscientes de su corazón o de su respiración, lo que experimenten sea un estado de absoluta relajación. Se podría decir que crean una asociación completamente distinta. Y todo ello indica que es posible reprogramar este tipo de asociaciones. De esta forma, dejan de temer sus propios latidos y pierden el miedo a su propia respiración. Las causas que provocan la ansiedad suelen provenir de nuestro interior, y para hacerles frente hay que aprender a lidiar con ello. De otro modo, nunca van a poder salir al mundo y afrontarlo. La información que nos ha aportado SM ha resultado crucial para poder entender las relaciones que rigen el funcionamiento del cerebro. Siempre he pensado que en este caso el alumno era yo y la profesora era SM. Esta es la superficie cortical. Actualmente nuestro estudio trata de averiguar cuáles son esas conexiones alternativas. Además de facilitar los avances científicos, SM ha servido de inspiración para que Feinstein pueda soñar al menos con la evolución del miedo en el ser humano. Lo que me resulta fascinante sobre SM es el hecho de que haya podido vivir medio siglo sin complejo amigdalino. De alguna manera, ha logrado sobrevivir, y creo que eso nos aporta información crucial sobre la evolución de las especies. Nuestro mundo sigue estando lleno de peligros. Los riesgos y las amenazas no van a desaparecer, pero vivimos en una sociedad que nos ha equipado con todo lo que necesitamos para sobrevivir. Puede que algún día no tengamos que enfrentarnos a un universo lleno de tigres o leones que nos ataquen. Y entonces el miedo no será una emoción necesaria, pero todavía
No ha llegado ese momento.